Muchas gracias. Nuevamente buenas tardes a todas y a todos. Como ven, dirijo el consejo, hago rifas y también participo como ponente el día de hoy. Aunque el título que le di a Wendy cuando me invitó a participar en este evento, originalmente tenía que ver con los vínculos entre la política criminal y los derechos humanos. En realidad no voy a hablar de eso, sino de otras cosas. Y eso tiene que ver con que el sábado, mientras preparaba yo un curso que estoy dando en la ciudad de Guanajuato, un curso sobre debido proceso, ahí juntito, en León, en Colima y en Guadalajara, estaba ocurriendo lo que en mi opinión es el primer ataque coordinado de las fuerzas criminales, de la criminalidad organizada, de los dos principales cárteles que existen hoy en el país, contra el Estado mexicano. Debo decirles que la noticia, como seguramente ocurrió con muchas y muchos de ustedes, pues me impactó, ¿no? Y me impactó entre otras cosas porque mientras revisaba yo a Ferrajoli y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre el tema del debido proceso, me preguntaba hasta dónde, como alguien interesado en los temas de la criminología, no habría que replantearse un poco las cosas, ¿no? En términos de la necesidad de reconocer, primero, que el principal desafío que tenemos hoy, quienes nos dedicamos a estos temas en México, es tratar de entender qué está pasando con la criminalidad organizada en nuestro país para tratar de aportar. Haciendo una revisión rápida de los trabajos que se han producido en el área, me doy cuenta de que la mayoría de ellos han sido producidos por periodistas, ¿no? Han sido los periodistas quienes han incursionado en el análisis de este fenómeno y también lo han hecho algunos sociólogos, lo han hecho politólogos, psicoanalistas, como es el caso de Elena Azaola, pero muy poco trabajo, con contadas excepciones, me parece, hay de criminólogos, ¿no? Prácticamente no hay trabajos de criminólogos que estén hoy en día tematizando el asunto relacionado con la política criminal. Eso me hizo pensar en una experiencia que cuando era niño tuve y que después recordé, cuando en la primaria me pedían que dibujara el verano, ¿no? Y pues todas las niñas y los niños en la escuela dibujábamos el verano con sol y con gaviotas y con playa, cuando en la Ciudad de México el verano es lluvioso y es más bien frío, ¿no? Entonces me preguntaba yo hasta dónde de pronto la formación que vamos teniendo, los materiales que vamos leyendo, no terminan descolocándonos un poco de la realidad y poniéndonos quizás en una perspectiva errónea, interesante, útil sin duda para otras cosas, pero errónea para situarse en el aquí y el ahora de nuestras realidades, ¿no? Eso, digamos, que me llevó a reflexionar sobre cómo hacer para tematizar esta circunstancia que estamos viviendo hoy en materia de criminalidad organizada. Ya Elena nos daba algunas cifras, más de 160,000 muertos, una cantidad incognoscible de desaparecidos, porque aunque hay un registro de 20 y tantos mil, lo cierto es que ese registro es incierto, ¿no? En la cantidad de personas desplazadas. Un dato que me encontré que me sorprendió: más del 50% de los municipios del país en manos de algún tipo de grupo criminal. Y bueno, pues eso, digamos que tendría que llevarnos a reflexionar sobre qué hemos hecho mal o cómo hemos hecho las cosas para llegar al punto en el que estamos ahora. Me parece que, como todos los fenómenos, explicar este del narcotráfico no puede hacerse
sin, digamos, echar un ojo un poco a la manera en la que hemos construido nuestra sociedad, ¿no?, históricamente. Y cómo, digamos, esa vertiente diacrónica se manifiesta hoy, ¿no?, a la luz de una serie de variables sincrónicas que le darían explicación. Un poco para ponerlo de manera más o menos simple, el planteamiento es que, si bien es cierto, el crimen organizado es un fenómeno global que tiene una serie de similitudes en los distintos países en donde se presenta, también lo es que la propia historia, como hemos construido nuestras sociedades, tiene un impacto en el modo en el que ese fenómeno global se presenta, especialmente en México. Y eso me llevó un poco a reflexionar sobre algunas ideas previas, ¿no?, algunas ideas que en su momento fueron hipótesis y que hoy creo que podemos usar como premisas. La primera, aunque ya muy sabida, creo que vale la pena recordarla, es la naturaleza de mercado que tiene la criminalidad organizada, ¿no?, las similitudes que existen entre los mercados legales y los mercados ilegales, en donde las diferencias básicamente se aprecian en las mercancías o en los modos de hacer, ¿no?, pero la lógica es prácticamente la misma, lo cual permitiría plantear a manera de hipótesis, una hipótesis muy arriesgada, pero que voy a tratar de argumentar ahora, que la criminalidad organizada no es sino una versión radical de la forma en la que hemos construido el capitalismo en nuestro país, ¿no? Es decir, que contrariamente a lo que podríamos pensar, la criminalidad como un fenómeno aparte, como un fenómeno que no tendría relación, digamos, con el devenir legal de nuestra sociedad, más bien aparecería como la forma más radical del modo de producción que fuimos construyendo en los últimos años. Encuentro dos vectores, digamos, para tratar de sostener esa idea. El primero es diacrónico, ¿no? El primero tiene que ver con nuestra propia historia y, de manera particular, con el modo en el que construimos las relaciones entre las personas, pero fundamentalmente entre el gobierno y la ciudadanía a lo largo del siglo XX, ¿no? Hay una serie de estudios muy interesantes que han hecho historiadores que dan cuenta de que la Revolución Mexicana no fue sino una sustitución de élites, ¿no? En realidad, la Revolución Mexicana lo que generó es una nueva élite, una élite burocrática, una élite que se mantuvo, digamos, en una situación de dominio frente a el grueso de la población, lo cual nos lleva a pensar hasta dónde la situación del país como un país postcolonial no derivó en que en realidad nunca lográramos una sociedad homogénea, ¿no? En que en realidad nunca hubiéramos tenido una sociedad, digamos, uniforme, sino que más bien, como una herencia de la conquista, México en realidad ha sido varios Méxicos, o por lo menos dos grandes Méxicos. Un México que está arriba, un México que, utilizando el lenguaje que usan los jóvenes, es un México wannabe, ¿no? Es un México que mira a Occidente, que está viendo a los Estados Unidos y que está viendo a Europa y que lo ha hecho así de manera histórica, y un México que está por debajo, un México que Iris se refería a ese México como el México de los desposeídos, me parece que dijo, o algún concepto así utilizó, un México que en el mejor de los casos solamente ha sido utilizado, ¿no? Es decir, un México cuya fuerza de trabajo solamente ha sido utilizado para poder mantener a ese otro México que está arriba y que le ha estado encima. La revolución, decía, no significó una subversión de esa situación, sino más bien solamente una sustitución de élites. Y en esa lógica, la nueva élite revolucionaria fue constituida fundamentalmente por la alta burocracia. Si piensan ustedes un poco en la manera en la que el sistema generó los mecanismos de inclusión y de exclusión a lo largo de todo el siglo XX, se van a dar cuenta de que construimos un modelo, digamos, doble, ¿no? Un modelo que, por una parte, desde el punto de vista formal, plantea una serie de instituciones muy bien
organizadas, más o menos bien establecidas pues en la ley, con estructuras que les dan vida, pero que por otra parte han tenido funciones que distan mucho, o por lo menos se pueden plantear aparte de aquellas funciones que son las publicitadas, ¿no? Las formales. Es decir, las instituciones como el Seguro Social, como las instituciones educativas, como las instituciones que se construyeron en el país a lo largo del siglo XX, en realidad han jugado funciones diversas, además de intentar más o menos a cabalidad llevar adelante sus funciones atribuidas, ¿no? Entre esas funciones están la conformación de clientelas, está la conformación de redes de complicidades, está, por supuesto, también, un poco metafóricamente hablando, como la construcción del castillo del soberano, ¿no? Ese espacio que ha sido ocupado una y otra vez con distintas caras, con distintos apellidos inclusive, pero digamos por una misma clase que está todo el tiempo ahí en ese México de arriba. Algunos estudios que varios antropólogos han hecho, por ejemplo, sobre fenómenos muy localizados como el de la venta ambulante, ¿no? Históricamente en el siglo XX, dejan ver la manera en la que se construyen los caminos que permiten comunicar el México de abajo con el México de arriba. Un estudio muy interesante de Larissa Lomnitz, por ejemplo, plantea de qué manera los liderazgos en el México de abajo, ¿no? Se convierten en el, digamos, en el pasillo, ¿no? Que permite crear imaginarios en quienes viven, digamos, en ese México de abajo, de ascenso, ¿no? Y cómo este mecanismo se va dando a partir de una serie de prestaciones y contraprestaciones que en realidad formulan el intercambio de intereses mutuos entre quienes están arriba, que necesitan de los de abajo, y quienes están abajo, que necesitan de los de arriba. Esa apreciación de Larissa Lomnitz me parece muy interesante porque un poco más o menos da cuenta de la manera efectivamente en la que se construyeron los mecanismos de inclusión y de exclusión a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? A través de un mecanismo de cooptación o de eliminación. Si estás conmigo, eres parte de los beneficios; si no estás conmigo, quedas excluido. Y en ese estar conmigo se dibujan esas relaciones interesadas que se dan entre una y otra capa, digamos, de la sociedad, y que se realizan precisamente en la consecución de beneficios mutuos. Eso nos llevaría a plantear, también como hipótesis, la posibilidad de que el conflicto de interés, que ha sido uno de los temas que, digamos, recientemente hemos discutido mucho en el país, en realidad está inserto en la manera en la que se hacen las transacciones políticas y económicas en México a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Este tema del conflicto de interés es muy interesante porque de alguna manera permite, digamos, plantear que más allá de la formalidad del entramado institucional que tenemos, ¿no?, el funcionamiento, la fisiología de este sistema es una fisiología trabada en el conflicto de interés. Es una fisiología que reconoce a quien tiene poder para otorgar prebendas, para otorgar beneficios, y a quien necesita de esos beneficios, sin que ello signifique que siempre el que tiene poder está arriba. A veces puede estar abajo, ejercer ese poder y obtener prebendas y beneficios para quien está arriba. Siguiendo esa lógica, hay un momento, digamos que hay un punto en el que las circunstancias cambian, alrededor de los años 80, cuando comenzamos a mirar hacia la globalización. Esa élite burocrática comienza a ceder espacio, ¿no? Y comienza a cederle espacio a una élite económica que desde los años 80 y hasta ahora se ha venido afianzando de un modo que a mí me parece muy interesante.
Para decirlo, digamos, de manera muy rápida, es como si aquella élite burocrática hubiera dado paso a una nueva oligarquía que funciona ahora con los criterios con los que funciona un club. Un club al que tiene, digamos, rituales de ingreso, que tiene distintos niveles de pertenencia y que juega fundamentalmente con esta psicología aspiracional de pertenecer al club. Eso, digamos, podría explicar por qué en los últimos años hemos visto emerger dentro de esas élites económicas importantes a muchos personajes que, no obstante, han adquirido sus fortunas y han adquirido su prestigio económico a partir de eventos que, si bien probablemente no han sido claramente calificados como criminales, por lo menos califican como eventos sospechosos, ¿no? Es de notar la manera en la que los políticos, los servidores públicos, comenzaron a encontrar en el empresariado una fuente importante de supervivencia, ¿no? Y cómo los intereses políticos quedaron atravesados, digamos, por la posibilidad de obtener beneficios económicos. Mientras se está en el puesto, se adquiere una serie de posibilidades para obtener beneficios que permiten adquirir bienes, que permiten participar en negocios, que permiten obtener ganancias por la vía del conflicto de interés. Pero la diferencia, digamos, con el periodo previo tendría que ver con que no basta con obtener esas ganancias, no basta con poder consolidar un negocio, ¿no? Sino que se genera esta circunstancia de la necesidad de pertenencia, lo cual, digamos, crea cadenas, ¿no?, que implican que este tipo de conflictos de interés se dan de manera secuenciada, ¿no?, a cambio de pertenecer a este oligarclub, ¿no?, a cambio de formar parte de esta oligarquía. Como decía, esa oligarquía, perdón, ese club admite, son los oligarcas que nos están mandando señales. Ese club ese club admite distintas membresías, porque no todo el mundo accede al nivel platinum de ese club, ¿no? Digamos, haciendo un parangón con lo que ocurre con las tarjetas de crédito, ustedes quieren su primera tarjeta de crédito que no tiene ningún color, ¿no?, y poquito a poquito van obteniendo la dorada y luego la platinum y luego la titanium. Bueno, quienes están en el nivel titanium, esos son los intocables, ¿no? Esos son aquellas familias que viven, para hacer mención a una metáfora que Ricardo Rafael planteaba en uno de sus últimos libros, que viven en el piso 10 en el departamento A, ¿no? Ricardo Rafael, para que tengan ustedes más o menos una idea de lo que estoy hablando, hace una comparación de la economía nacional con un edificio, ¿no?, y dice: el decil más rico de nuestro país vive en el piso 10 de ese edificio, que es un edificio de 10 pisos. Las personas que menos ganan viven en el piso 1. La diferencia de sueldos que hay entre quienes menos ganan y quienes ganan más es abismal. Quienes menos ganan tienen ingresos de alrededor de 1,000 y pico de pesos mensuales. Quienes viven en el departamento más fregado del piso 10, es decir, los más pobres entre los ricos, tienen ingresos superiores a los 60,000 pesos mensuales. Y luego de ahí en adelante divide el piso 10 en varios departamentos y el más lujoso, digamos, pertenece a personas que ganan arriba de 3 millones de pesos mensuales y de ahí hacia abajo, ¿no?, con unas diferencias que son muy notables. Entonces, recurriendo nuevamente a la idea del club, en el piso 10, en el departamento más lujoso, es ahí en donde viven los miembros Platinum, ¿no?
Y esos miembros Platinum tienen en el mismo piso, hagan de cuenta, pues una reja infranqueable, ¿no? El acceso posible se da en todo caso al 10º piso, pero poder pasar a donde está el departamento de lujo ya no es tan sencillo. Eso, por ejemplo, permite esbozar algunas explicaciones acerca de cómo se han podido integrar a esa élite personajes que, digamos, reconocidamente han obtenido sus fortunas de manera fraudulenta, ¿no? Digamos que ingresan al club, pero permanecen en los departamentos más modestos dentro del mismo 10º piso, y aun cuando puedan ir seguramente incrementando sus niveles de ingreso, se van a encontrar con un tope que es un tope hasta ahora infranqueable, que pertenece solamente a los miembros Titanium de este club, ¿no? Lo interesante es que este Oligar Club se configura entonces a través de una especie de trenza, ¿no?, que se da entre las complicidades que se generan entre el quehacer político, el nivel político y el nivel económico, ¿no? De manera tal que ser político también representa una oportunidad para obtener la posibilidad de volverse empresario, ¿no? Si eso es así, bueno, más bien eso es así, ¿no?, y por eso es que algunos analistas han denominado al capitalismo mexicano como crony capitalism, ¿no? Es un concepto que, si lo traducimos al español, podría decirse capitalismo de compadres, ¿no?, un capitalismo de cuates, un capitalismo que se va a ir, digamos, funcionalizando y que va a ir sobreviviendo en la medida en la que es posible establecer y mantener un grupo de personas que son compadres, cuates, amigos, no necesariamente con un concepto profundo de amistad, sino con una amistad que se fragua precisamente en estas complicidades que permiten entonces obtener beneficios mutuos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que puede ilustrar las cosas. Es un ejemplo de la vida real, aunque no voy a decir de dónde lo saqué, pero es la experiencia de un servidor público que tiene la necesidad de construir un edificio nuevo para su institución. Hace los cabildeos, que son corrientes, digamos, en esos casos, y se encuentra con alguien en el Senado que le dice: yo te voy a conseguir el dinero para que tú puedas construir tu edificio, ¿no? ¿Cuánto necesitas? 100 millones de pesos, ¿no? Muy bien, te voy a conseguir 300 millones de pesos, ¿no? Y entonces el funcionario dice: wow, pues qué bien, me va a alcanzar para hacer un super edificio. Pero aquella persona en el Senado le dice: no, espérate, porque te voy a conseguir 300 millones de pesos, pero me vas a dar 100 a mí, ¿no? Tú te vas a quedar con 100 y 100 los vas a utilizar para tu edificio, ¿no? El asunto es que si ese servidor público se involucra en ese evento, ¿no?, queda, digamos, en manos de quien eventualmente podría denunciar que efectivamente recibió un dinero indebido, ¿no? Y la cadena entonces comienza a generarse de modo tal que, además de eso, todo esto se da, digamos, en el contexto de un sistema muy interesante de extracción simbólica, que supone que mientras más dinero van teniendo las personas, más posibilidades de acceso a créditos van teniendo, más posibilidades de acceso a incrementar sus capitales, no solamente los capitales en monetarios, sino los capitales simbólicos, porque como probablemente ustedes habrán visto, para una persona, aunque no tenga un peso, tener una tarjeta de crédito Platinum representa un símbolo
de estatus, ¿no? Entonces, también crecen esos capitales simbólicos y van creando, por lo tanto, redes de complicidades que en un momento determinado, digamos, terminan contaminando todo el ámbito institucional, ¿no? Ese es el capitalismo que tenemos en este país, un capitalismo de beneficios mutuos. El tema de la Casa Blanca de hace algunos meses deja ver con toda claridad precisamente cómo se construyen estos acuerdos. Bueno, el asunto es que habría que preguntarse entonces hasta dónde podemos construir una distinción clara entre lo que pasa en este tipo de fenómenos que no son significados como fenómenos criminales y la naturaleza de la criminalidad organizada que funciona exactamente del mismo modo, ¿no? Es decir, a través de una serie de acuerdos que tienen que irse generando para garantizar todo el entramado institucional que la criminalidad organizada tiene. Díganme ustedes si no es ingenuo pensar que la autoridad no tiene intervención cuando hablamos de la movilización de cantidades realmente muy grandes de drogas, no solamente a los Estados Unidos sino a Europa, a través, por ejemplo, de puertos legales, a través de naves de uso legal, de naves mercantes de uso legal, digamos, cuyo funcionamiento requiere hoy en día no solamente de los narcotraficantes, sino de abogados, de contadores, de ingenieros, de pilotos, de toda una importantísima serie de profesionales que están alrededor de todos estos negocios que dejaron hace mucho tiempo de ser negocios, digamos, de familias que guardan el dinero en el colchón, ¿no? Estamos hablando de empresas en el sentido más claro del término, que emplean una gran cantidad de recursos para obtener los beneficios del mercado que manejan. Déjenme regresar un poco a la línea diacrónica porque mientras escuchaba a Elena en su disertación sobre las cárceles, me acordé de mis épocas de visitador penitenciario y de los resultados de las visitas que entonces hicimos a las más de 400 cárceles que hay en el país, ¿no? Y que en aquel momento no nos permitieron ver algo que hoy me parece es evidente, ¿no? Las cárceles eran como una especie de ventana al futuro, porque en las cárceles estaban dándose precisamente todos estos fenómenos con, digamos, la escala adecuada que hoy vemos afuera, ¿no? En las cárceles, con la llegada de los narcotraficantes, se subvirtieron las relaciones de poder. La autoridad dejó de ser la autoridad para convertirse en una especie de manager, ¿no? En una especie de gerente que recibía, por supuesto, dinero de los narcotraficantes para, en el mejor de los casos, para no hacer nada, ¿no? Pero en otros casos para activamente proveer de condiciones para que se pudieran generar nuevos mercados al interior de las cárceles, ¿no? La llegada de los narcotraficantes potenció los mercados ilegales adentro de las cárceles. Los narcotraficantes, como son empresarios, tienen una visión de mercado impresionante y supieron leer, por decirlo de alguna manera, las necesidades que se dan adentro de la prisión y crearon mercados de alcohol, crearon mercados de drogas, crearon mercados de sexo, utilizando la estructura institucional para poder llevar adelante sus objetivos, ¿no? El caso más notable era el de la utilización de los propios custodios, quienes, estando ahí para vigilar el orden interior de las prisiones, terminaban haciendo las veces de guardias que vigilaban, que mantenían la seguridad precisamente de los capos, ¿no? Igual que afuera, la División Interna del Trabajo planteaba que los capos importantes tenían un lugar de privilegio dentro de la prisión y, digamos, los intermedios hacían funciones de vigilancia como de mandos medios y también había
los más pobres, eran los ejecutores, eran los que llevaban a cabo las tareas. En aquel momento, lo interesante era ver cómo se subvertía el orden y cómo el poder económico terminaba por, digamos, utilizar al poder institucional, hacerse del poder institucional, corrijo, no hacerse del poder institucional, más bien utilizar a la institución para sus fines comerciales. Ya en ese momento, ya desde ese momento, era claro que para el narco no era importante obtener el poder de las cárceles, ¿no? Yo podría afirmar que el poder político no es un tema que esté en el interés de las organizaciones criminales. Más bien el poder político, y por eso digo que las cárceles de aquel entonces planteaban una ventana al futuro, el poder político es funcional a la posibilidad de establecer los mercados, ¿no? De poder llevar adelante los fines del mercado ilícito. Igual que, me parece también, se puede dibujar para el mercado legal, el Estado no es todo eso que aprendemos en los libros, ¿no? El estado de las leyes y el estado de las normas, sino un gerente que, digamos, plantea las posibilidades para que los distintos mercados legales puedan efectivamente florecer. Los debates sobre las mineras recientes, los debates sobre el fracking, los debates sobre la reforma energética, dejan ver todo el tema, además el boom inmobiliario, ¿no? Son muestras que permitirían hacer análisis más profundos acerca de cómo el Estado, más allá de la vocación, digamos, o de la formalidad de Estado de Derecho que tiene, es un Estado que funciona precisamente para garantizar el mercado. Y eso, digamos, tampoco es nada que sea un secreto. Alan Greenspan hace algunos años comentaba que la eficacia de la democracia podía verificarse precisamente cuando se tenía a un Estado, eso quiere decir a un gobernante y a un grupo de personas que hacían posible el florecimiento de los mercados. Inicié diciéndoles acerca de esta disonancia que me produce de pronto estar enseñándole a los alumnos el tema del debido proceso y los aportes del neoconstitucionalismo, y etcétera, etcétera, frente a la realidad, precisamente porque de pronto, inevitablemente, pienso hasta dónde no toda esa gran labor que se hace para la construcción de un entramado democrático a partir de la ley termina resultando funcional a todos estos procesos de dominación y de explotación, ¿no? Precisamente porque no permiten ver más allá. Estaba yo pensando titular mi conferencia, ya no con el título anterior, sino con este nuevo, de Ferrajoli a Boaventura, ¿no? Porque me parece que tendríamos que intentar cambiar el enfoque, ¿no? Que la realidad que estamos viviendo requiere que podamos echar un ojo a cómo se han venido construyendo todos estos mecanismos de dominación a partir de los momentos en los que ese México de abajo ha querido salir, ¿no? Yo creo que Ayotzinapa es uno de esos momentos en los que vemos que democracia, derechos humanos y cualquiera otra de estos conceptos que para nosotros tienen significado, no tienen ningún significado para quienes se debaten todos los días entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Cómo le explicamos a un joven de Ayotzinapa el valor de la democracia o de los derechos humanos si jamás se los hemos respetado? Perdónenme
por ser pesimista, ¿no? Y por plantear esta mirada, pero también eso tiene que ver con una llamada de atención, porque se presenta una paradoja que a mí me brinca de inmediato. Hoy como nunca tenemos escuelas de criminología, ¿no? En prácticamente todas las universidades. Hoy como nunca tenemos miles de estudiantes de criminología que están ahí en estas escuelas y que esperan en algún momento egresar para encontrar algún empleo. A veces pienso que el boom de la criminología hoy se debe a CSI, ¿no? O a Criminal Minds, o a todas estas series que nos presentan un quehacer criminológico que pues puede ser interesante, es útil, por ejemplo, desde la perspectiva de la criminalística, pero que definitivamente no nos está siendo útil para entender lo que está pasando en nuestro propio país en este momento en el que estamos viviendo. Termino entonces diciéndoles, jóvenes, el verano no es sol con gaviotas, por lo menos no es aquí, ¿no? En el centro de la República, en donde el verano es lluvia y es frío. Ojalá que estas reflexiones, que como ustedes se dan cuenta, intentan armar una aproximación a una explicación acerca de por qué la criminalidad organizada no ha sido erradicada, por qué no ha sido combatida, y como Colofón diría, no lo ha sido porque precisamente ha sido la intervención del propio Estado y la manera de funcionar del propio Estado la que la ha prohijado, ¿no? ¿De qué manera tratamos de salir de esta encrucijada en la que hoy estamos y que está costando vidas y que está costando historias para miles y miles de compatriotas nuestros que están allá afuera sufriendo esas realidades? Muchísimas gracias y buenas tardes.